Bonjour tout le monde, rebonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien, espero que estéis muy bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir votre production orale B1, première partie et deuxième partie, es decir, cómo podemos aprobar nuestra o hacer bien o realizar bien nuestra producción oral, la primera y la segunda parte. Como vous le savez, como lo sabéis, que la prueba oral del DELF B1 se compone de tres partes. La primera parte que es la de la presentación. Luego tenéis la segunda parte que es la interacción y finalmente la tercera parte que es el monólogo. Entonces en la tutoría de hoy lo que vamos a focalizarnos, ¿no?, en la parte de la presentación y la parte de la interacción. Pourquoi? Porque nos preguntamos, o las preguntas que solemos plantearnos es ¿cómo puedo hacer bien esta parte o realizar bien esta prueba? Alors, c'est facile, ¿no?, pour la réussir. Es fácil y sencillo. Vamos por la primera parte, que es la presentación. C'est facile dans le sens, es sencillo en el que, porque vamos a presentarnos nuestros nombres, nuestros apellidos, vamos a hablar de nosotros, c'est-à-dire parler de mes loisirs par exemple, de mon parcours académique, de mon parcours professionnel aussi, pourquoi pas, de mi carrera profesional, también podría hablar de ello, parler de mes goûts, de mis gustos et de ce qui m'intéresse, y de todo lo que me interesa. L'examinateur, il va vous poser bien évidemment des questions, es decir, os va a preguntar sobre más cosas, sobre vosotros en este caso. Par exemple, il va vous poser des questions sur votre dernier voyage, sur le dernier livre que vous avez lu, etc. Non? Ce qu'il faut prendre en considération par contre, c'est avoir tener una seguridad, ¿no?, una cierta seguridad. Es decir, os aconsejo tener confianza en lo que estáis diciendo y estar seguros de vosotros mismos. Je ne sais pas si c'est la bonne expression en espagnol. Et voilà. Donc, je trouve que ça, c'est très, très important. Eso es muy importante, tener ese tipo de confianza. Donc, pour résumer la première partie, para resumir esa primera parte, como dije antes, os presentáis, vais a hablar de vosotros, de vuestras actividades, vuestros estudios, trabajos, etc. Y no os preocupéis si el examinador os pone preguntas o os plantea preguntas, es normal, il est là pour cela, ¿no?, pour vous poser des questions. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Alors, pour la deuxième partie, c'est celle de l'interaction, es la interacción. Os voy a poner aquí un ejemplo de sujeto, ¿no?, du sujet dans ce cas-là. Le voilà, je creo que lo estáis viendo. Alors, il faut bien le lire, ça c'est très très important, hay que leer muy bien el tema, ¿no? Hay que también escoger los elementos importantes, es decir, lo que nos está pidiendo. Premièrement, on va sélectionner les phrases suivantes. Vous avez acheté un vêtement qui finalement ne vous convient pas, la publicité précisée satisfait ou remboursée. Vamos a subrayar también, vous n'êtes pas d'accord avec la proposition du vendeur et vous insistez pour vous faire rembourser. Entonces, esos elementos son importantes porque os va a marcar un poco cómo vais a formular vuestra solicitud, en este caso de reembolso, que es la situación en sí, ¿no? Bien, alors, para explicar mejor, o para mejor explicar esta parte, je veux dire, tendremos que prestar atención sobre le rôle, en fait, la phrase qui est enfin, aquí la subrayo que está al final, le rôle de l'examinateur. Si c'est un ami, on peut le tutoyer. Si se trata de un amigo, lo podemos tutear. Et si se trata de un vendeur, par exemple, un collègue au travail ou dans un contexte professionnel, dans ce cas-là, on ne peut pas le tutoyer, on doit le vouvoyer. No podemos tutearlo, sino tratarlo de usted. Eso es muy importante. Luego, no olvidáis de saludar, bonjour madame, bonjour monsieur. Estoy hablando de este contexto, ¿no? Y después vamos a explicar el contexto, c'est-à-dire he comprado esta camiseta, j'ai acheté ce t-shirt, par exemple, ça ne me convient pas, no me conviene, me queda pequeño, me queda grande, etc. O sea, podemos dar más especificaciones sobre el problema que tenemos con le vêtement, ¿no?, la ropa que hemos comprado.
Luego, y después formulamos nuestro deseo de reembolso. Je voudrais être remboursé. Donc, si el examinador en este caso rechaza, pues subrayamos o insistimos sobre la frase que aparece de hecho en el texto, que si he comprado es a base de, parce que la publicité précisée satisfait ou remboursé. Donc ça, n'hésitez pas en fait no olvidéis de subrayarlo en vuestra interacción. Et voilà, et finalement, ce qui est très très important, c'est exprimer notre mécontentement, ¿no? Vamos a expresar nuestra indignación entre comillas, ¿no? Par exemple, je suis pas content, je suis indigné, c'est impossible, d'accord. Et voilà, et il faut, très important en fait, pardon, il faudrait proposer des solutions. Tenemos que proponer una solución. En este caso, si Sigre no quiere reembolsar nuestro dinero, pues por ejemplo, échanger, ¿no? Cambiar la ropa por otro artículo, par exemple. D'accord. Donc voilà, ce son los puntos que hay que tener en cuenta y practicarlo un poco antes de vuestro examen de la production orale. Voilà. Et je parle précisément de la première partie et la deuxième partie. Hein. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Muchas gracias por vuestra atención. No olvidéis de suscribir a nuestro canal, de dejar vuestros comentarios. Aquí estamos para responder a ello. Y luego os he dejado abajo un link para que podáis ver nuestras clases personalizadas que están focalizadas hacia los exámenes o la práctica de exámenes du DELF et DALF. Voilà, voilà, donc je vous remercie, muchas gracias, je vous dis à très très bientôt, au revoir.